Buena la clase de hoy. Mire, esto no le den bola, es del otro grupo. No llegué ni a borrar. Bien. ¿Qué estamos estudiando, chicos? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué capítulo? ¿Y qué es en la práctica ese capítulo para nosotros? Capítulo 4. Bien. ¿Pero qué es eso? ¿A qué pertenece? Lo que tengo por Zoom, ¿eh? Participen, por favor. Acá tengo uno solito presencial, así Estábamos en que el capítulo no me 4, lo ¿no, dejen profe? solo. ¿Cómo? Estábamos en el capítulo 4, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué estamos estudiando en el capítulo 4 y a qué pertenece en un proyecto de gas? Estábamos viendo los armados de medidores y Bien, ¿y eso qué cómo es iban. en la práctica? ¿Cómo se llama todo eso? Armado de medidores. Vamos, chicos, lo tienen que saber. Sí, pero ¿qué? ¿Qué es eso? Ahora vamos. Vamos, tienen que saber qué estamos estudiando. Sí, pero el medidor está dentro de qué. Es fácil, chicos, vamos. ¿Medidor está dentro de qué? Prolongación domiciliaria, ¿puede ser, profe? Exacto, dentro de prolongación domiciliaria. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que recordar que dentro de programación domiciliaria, yo le voy a poner PD porque ya saben el nombre y lo escribes todo. Tenemos medidores individuales, los cuales nosotros guardamos adentro de nichos individuales. Y después, ¿qué sigue? Dentro de la programación domiciliaria tenemos lo que denominamos baterías. ¿Y qué es una batería? Más de un medidor, más de uno. ¿Está? Y ahora bien, esta batería de medidores las podemos tener una sola prolongación domiciliaria, prestar atención, puedo tener un medidor o una sola prolongación domiciliaria más de un medidor, que es una batería. Primera opción es batería de medidores compuesta por nichos individuales. Y acá la pregunta es, ¿cómo es esto? O el nicho individual pertenece al medidor individual o el nicho individual pertenece a la batería. ¿Quién me puede dar una mano que no lo entiendo? A ver. Profe, puede ser porque, aunque sea una batería de medidores, cada medidor va para cada departamento o para cada lugar. Muy bien, exacto. Entonces, en ese caso, yo voy a dibujar muy por arriba y rápido lo que queremos decir con esto. ¿Sí? Muy bien. Queremos decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a realizar un pequeño croquis en planta, ya que lo vemos de arriba. Imagínense la propuesta de un pH, una propiedad horizontal. Entonces, lo vemos de arriba y nos quedamos con esta idea. Acá
Esto es planta, lo vemos arriba, no se confunde. Línea municipal. Ponele acá en la línea municipal, yo voy a buscar la puerta para adentro, porque se me hace más cómodo. Vas a tener acá en esta pared regulador, nicho de regulador, regulador en línea municipal. Y después vas a tener, por ejemplo, acá, 1, 2, y ponele, hacemos así. Puerta para acá, puerta para acá, y ponemos que 1 y 2 son medidores que están dentro de nichos individuales. ¿Cómo van con eso? A ver si lo entendieron. No estoy hablando, hay un compañero que se conecta, no estamos hablando de. No sé si ahora acá. Sí. No, falta un poquito más abajo. Acá. Yo no estoy diciendo, chicos, que tengo. Estoy verificando que se vea toda la pizarra, perdón, denme un minuto, bien. Estoy diciendo, tengo una prolongación domiciliaria que sí es un medidor individual, es una sola casita, y tenés regulador medidor, lo más sencillo, lo que tenemos cada uno en nuestra casa. Aquellos que viven en edificios, en esa prolongación domiciliaria, ya no tengo un medidor, tengo 2 o más. Cuando es más de un medidor, ya no es individual, sino que es una batería. Batería es más de un medidor. Pero ahora bien, en este puntito, lo que nosotros estamos intentando expresar es de qué manera, chicos, nosotros distribuimos esta batería. Una opción es esta, tener una batería quemada de un medidor dispuesta en nichos individuales. ¿Y cómo sería en la práctica? Bueno, imagínense que tenés un regulador y en lo que es un croquis en planta, tenés 2 departamentos individuales alrededor de un pasillo. Este es el regulador único, porque acá digo que tengo 2 medidores y cuando tengo hasta 5 medidores es un solo regulador, y digo que 1 y 2 son medidores individuales. Entonces, ¿es una batería? Sí. ¿Por qué? Porque en esta prolongación domiciliaria expresada acá, ya no tengo un medidor, tengo más de uno, tengo 2. Cuando tengo 2, ya es batería. ¿Y cómo está distribuida esa batería? Está distribuida en nichos individuales. Bien, copien eso. Copien esto sobre todo el croquis, porque yo voy a agregar acá otra opción, que es la que tenemos que estudiar hoy, la de armario, y voy a borrar esto. Copien tranquilo, a ver si alguno más se quiere enganchar. No, por ahora, venimos bien con el.
Bien, chicos, ahora vamos a ver la segunda posibilidad que existe cuando hablo de baterías medidores, que ya no es distribuido en nichos individuales, sino lo que denominamos armario. Y la pregunta es, ¿qué es un armario? Yo siempre digo lo mismo, es el mismo concepto de un armario de ropa. ¿Sí? El armario de ropa, vos no te podés entrar dentro, solamente podés ver para agarrar lo que vos tenés en una percha. Ponele. Bueno, algo parecido pasa acá. Eso es un armario. ¿Sí? Entonces, para empezar, decimos que tenemos prolongación domiciliaria compuesta por un solo medidor. Excelente, puede ser. Prolongaciones domiciliarias, que son baterías, que cuando es baterías, porque ya no tengo un medidor, tengo más de uno, de dos en adelante, y que una de las opciones más sencillas de visualizar es la siguiente. Es una prolongación con dos o más medidores y cada medidor adentro de su cajita, o sea, de su nicho. Sí, esa es una. Y esta la que vamos a ver ahora es la siguiente, cuando sucede lo mismo, pero lo tenemos en concepto de un armario que como fuera un armario de ropa, pero en vez de tener ropa adentro tenemos los vestidores. Esa es un poquito la idea, ¿no? Por eso yo les pedía que copien esto, porque esto lo iba a borrar, así me quedo tranquilo que el concepto más o menos de lo que es batería, que es más de un medidor dispuesto en nichos individuales, se lo tienen en su cabeza. Bien. Ahora bien, vamos con esto. Armario. Voy a ver qué cosas tenemos para... Bien. Voy un poquito al borde, chicos, ¿eh? Vamos a ver algunas cositas. Ventilación de nichos. Ah, bueno. Dice así, ventilaciones. Las ventilaciones de nichos para medidores de más de 10 metros cúbicos hora, esto en la jerga nosotros lo llamamos medidores especiales, tienen 150 centímetros cuadrados de ventilación superior y de ventilación inferior. ¿Sí? Fíjense, este dato no es de medidores comunes. Son medidores especiales de alto consumo que, por ejemplo, podés tener en una caldera, ¿sí? En un natatorio que obviamente requiera gas para elevar la temperatura del agua de una piscina. Son medidores especiales. Y tengan en cuenta esto. En el medidor común,
¿sí? Menor de 10 metros cúbicos domiciliario, era 10 centímetros cuadrados, y acá salta de 10 a 150. Es bastante distinto, ¿ok? Esto es para que lo tengan en cabeza. Después, vamos con esto. 4.7, que es lo que estamos estudiando ahora. Batería de medidores de hasta 10 metros cúbicos hora. Si es hasta 10 metros cúbicos hora, recuerden que es menos de 10 metros y son los que llamamos nosotros domiciliarios. Muchas gracias. ¿Sí? Y entonces, acá comenzamos a hablar esto que dijimos. Si nosotros tenemos, por decir, para empezar, si tenemos, chicos, una prolongación domiciliaria con batería de medidores, la primera distribución es la que dijimos allí. Más de un medidor distribuido en nichos individuales. Es lo visto, ¿sí? Sería una prolongación domiciliaria más de un medidor, y cada medidor en un nicho individual. Esto que estoy anotando es lo que recién quise explicar, ¿eh? Para que se den cuenta. Por favor, díganme si no se entiende. Fíjense, este es el detalle. Que uno te dice, el de arriba, medidores de más de 10 metros cúbicos, por lo cual es consumo especial, y este dice de menos de 10 metros cúbicos hora, que sería el medidor común que cada uno de nosotros tenemos en casa. Bien, ¿por qué es una batería? Porque en esa prolongación domiciliaria yo no abastezco un medidor, sino que abastezco más de uno. Y cuando abastezco más de un medidor, se llama batería. Hasta ahí, chicos, ¿me siguen? Cris, Marquitos, Tiago, Lucas, ¿todo bien? Johnny, ¿se Sí, entiende? sí, vamos bien. Bien, Se entiende. bien, excelente. A ver, a ver, a ver. Quiero ver si podemos. Bueno, esto está empilado, está bien. Genial, miren. Ahora, leo, ¿eh? Habla de baterías. Ubicación. Batería de medidores bajo escalera. Voy a hablar de eso. 471. Para empezar, si estamos hablando de baterías, de al menos cuántos medidores habrá. Más de uno. Muy bien, tal cual. Lo que sea más de uno, quédense tranquilos que van bien. Bien, vamos con esto. Copien el título y les borro y les muestro ahora un pequeño croquis para que podamos entender qué nos dice la reglamentación cuando tenemos medidores ubicados bajo escalera. Bien, miren. A ver, esto no lo voy a borrar. Voy a dejarlo ahí porque puedo todavía, así aprovecho el espacio y por si uno tiene que copiar, le dejo más tiempo para que lo aproveche. A ver. Lo que hace referencia a la reglamentación es en esto. Miren. Nosotros podemos tener
Este caso. Estamos leyendo ubicación de batería de medidores por escalera. Vos tenés una escalera, esta vez no la dibujamos en concepto de planta, lo dibujamos en concepto de corte, y lo que te dice la reglamentación es lo siguiente, que desde el nivel de piso hasta el toma del medidor, donde lo conectamos, tenemos que tener 1 metro. Esto es importante a tener en cuenta, chicos. ¿Por qué? Porque en realidad ya hemos mencionado algunas veces que la reglamentación te dice que entre nivel de piso y primer barral tiene que ser 0,55 o superior. Pero ¿qué pasa? Que sea superior también incluye que sea 1 metro. Pero cuando hablamos de bajo escalera, obligatoriamente tiene que ser a 1 metro. ¿Por qué? Porque lo que se busca, más o menos, para que ustedes tengan una idea, imagínense que 1 metro de altura es cercano a la altura del ombligo, para que cuando vienen los representantes de la prestataria para tener que ver el contenido y ver el importe, el consumo mensual, no se golpeen la cabeza. Si no, abajo sería un problema. Abajo en la escalera te pegas cada golpe tremendo. ¿Se entiende? Esa es la idea nomás, ¿eh? No es nada raro. Pero sí sepan que medidores comunes bajo escalera, en concepto de batería, la distancia que tenés que tener entre la base del piso y el toma, que es donde va el medidor, tiene que ser de 1 metro. ¿Está? Bueno, si lo quieren anotar, yo dejo un poquito que lo copien y vemos si lo hicimos en texto, si tenemos que agregarlo. Chicos, ¿se va entendiendo esto? ¿Lo estamos viendo hasta ahora? Dieguito, Lucas, Santi, Facu, David, ¿lo va entendiendo? Entonces, tener una batería de medidores bajo una escalera y la altura reglamentaria es sí o sí de 1 metro. Genial, genial. Chicos, ¿alguien sabe algo de Ramón? Yo no lo había contado y no falta nunca. Bueno, nos enteraremos. No sé si capaz escribió en el grupo o algo, pero bueno, avanzamos un poco. Vamos a decir alguna cosa. Voy al Word, ¿eh? Entonces, entre el nivel de piso y el toma del medidor debe existir una distancia de 1 metro.
Agregamos. Cuando la batería se instale en armarios o en locales, los mismos deben estar perfectamente revocados y pintados. Bien, agregamos un punto, ¿sí? Tanto los locales para medidores o armarios pueden ser instalados en lugares de aire libre con acceso directo desde el exterior. Esto es muy importante, por si hay una falla, ¿sí? Bueno, 473. Armario de medidores en patio abierto. Chicos, para redondear la primera parte, escuchen bien, me responde cualquiera. ¿Cuál es la ventilación mínima reglamentaria, tanto sea superior o inferior, para nichos de gas individuales? A ver si alguno se anima a responder. Abre el micrófono. ¿Cuál es la ventilación reglamentaria? ¿Sí? Inferior y superior, o sea, la superficie para la puerta de los nichos de medidores individuales. Es fácil, ¿eh? 10 centímetros cúbicos. Bien, no sé quién contestó, está bien el número, pero fíjate que no es cúbico, sino cuadrado. ¿Por qué? Lo demostramos. Cuando nosotros hablamos de cúbico, hablamos de profundidad. Y la ventilación, estimado colega, vos la vas a hacer algo parecido a esto, con una hojita que te dice gas, y no haces en profundidad el agujero.
¿sí? Son 10 centímetros cuadrados superior, 10 centímetros cuadrados inferior. Si fuera cúbico, yo tendría ancho, largo y profundidad. Pero yo no tengo profundidad en la ventilación. No sé si se entiende la diferencia. ¿Por qué es cuadrado? Nosotros deberíamos cortarlo así, chicos. ¿Sí? Y multiplicando esto por esto, conseguiríamos los 10 centímetros cuadrados. ¿Está? Cuadrado, no cúbico, ¿eh? Bien, repregunto, ¿cuál sería la ventilación obligatoria, inferior y superior, para medidores especiales? Medidores de más de 10 metros cúbicos. La dijimos hace un rato, que dijimos de grande. 150 centímetros cuadrados. Muy bien, brillante. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué diferencia? ¿Ustedes lo ven, chicos? Pasamos de 10 a 150 centímetros cuadrados. ¿Sí? Es totalmente distinto. Y ahora, lo que les voy a comentar es algunas características que son lógicas. Pensemos, si tenés un armario para medidores, vas a tener más de un medidor, ¿de acuerdo? El material, tanto sea del armario y de la puerta, ¿cómo deberá ser? Lo más común. Incombustible. Exacto, ¿ven? Como de todo lo van sacando, o sea, no se tiene que prender fuego. Esto aparece también en la reglamentación y vamos a decirlo. Chicos, perdón, no sé quién hablan, pero todo bien, están diciendo cosas bien, por eso, porque, ¿cómo se llama? Anclé la imagen para que ese ruido no se cambie para la grabación, no se cambie la imagen de la cámara. Entonces, vamos con esto, ¿no? Para construir armarios y puertas de armarios para medidores dispuestos en batería, su material debe ser incombustible. Lógico, ¿no? Bien. Ahora arreglo batería, que me quedó mal la ortografía. ¿Está hasta ahí? ¿Copiaron? ¿Van bien, chicos? ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Bueno, genial. Les cuento algo, miren. Tenés un armario, dijimos que es igual a un armario de ropa, pero no de madera, sino de material combustible, y no tenemos ropa adentro y tenemos medidores. ¿Por qué se dice armario? Porque vos podés ver, pero no podés entrar. ¿Sí? Eso es como para que lo entiendan, ¿eh? Esa es una manera de describirlo. Bien. Profundidad reglamentaria
del armario de medidores. 0.45 centímetros. Muy bien. No sé quién dijo, pero muy bien. Perdón que no lo veo hoy. Bien. Después, por si acaso, che. Ni que lo fuera a dibujar bien, ¿no? Pero bueno, vamos a meterle onda. ¿Terminaste de copiar, Johnny? Dale, entonces libero acá esto. Así más o menos lo tengo todo parecido. Quieto, vamos. Estate bien. A ver, miren. Si nosotros tendríamos un armario, el dato que te dice es que hacia adentro, esta distancia sería 0.45. No sé si se ve. Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Esto decimos profundidad. Si alguno lo quiere dibujar, yo representarlo, porque bueno, sé que complementa lo que uno escribe, no porque lo haga bien, soy un desastre dibujando a mano. Pero bueno, si lo quieren copiar, eso hace referencia a la profundidad. Esto, chicos, que nosotros tenemos acá, que es un armario, imaginémonos. ¿Qué va a tener que tener ventilación? Ahora veremos qué. Pero antes de las ventilaciones, yo esto lo estoy viendo de frente. ¿Sí? Es una vista frontal. Lo que voy a hacer acá, voy a dibujar una vista, pero de arriba, en concepto de planta. ¿Saben cómo sería el concepto de planta? Miren, a ver, quiero ver si a mí me servía lo explicaron así, ¿no? Cuando yo hablo de vista, por ejemplo, yo acá tengo enfrente la silla, ¿verdad? Esta banqueta. Lo veo de frente, vista frontal. Pero cuando yo hago una planta, lo veo así de arriba. A una altura justamente de 1 metro, 1,20 metros. ¿Se entiende? Bueno, nosotros ahora, esto lo vimos vista frontal. Yo a propósito hice como invisible las paredes para que entendamos que es un armario en el cual tenemos 4 medidores. Pero esto es frontal. Pero ahora lo vamos a ver en planta. Y en planta, ¿por qué? Porque les quiero representar este detallecito. Permiso, les borro este. Armario en vista planta, o sea, es como que yo el techo, para que me entiendan, ¿no? Y voy a tener a una distancia que para no mezclar, pusimos de 0,45, le vamos a poner D1, que es la distancia, cualquier cosa que pueda tener enfrente, como si fuera una maceta, o lo que sea. Esa distancia 1 tiene que ser mayor a 0,60 metros o 60 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver si me explico, ¿eh? Miren.
Acá estamos viendo el armario, vista frontal, y para que se entienda el contenido, haciendo a propósito invisible las puertas. Esto era frontal. Ahora lo vemos en planta. Cuando lo vemos en planta, ya no lo vemos de frente, sino que lo vemos de arriba, como que estoy representando el techo acá. Y digo que entre ese armario y cualquier objeto que tengamos enfrente, como puede ser una maceta, tiene que haber una distancia mayor a 60 centímetros. ¿Por qué? Porque acá tengo puertas, y las puertas que tengo que hacer, abrirlas. Y para abrirlas, requiero que tenga una distancia X, porque si no chocaría con, con la maceta, digamos, ¿no? ¿Se entendió lo que quise explicar, chicos? ¿Sí? Lo que tengo por Zoom. Sí, sí, se entiende bien. ¿Se entiende bien, profe? Bueno, así me quedo tranquilo, gracias. Bien, vamos a volverlo eso en lugar, ¿sí? Si no lo hicimos. Vamos a decir que frente al armario, perdón, armario de medidores, disculpen la redundancia, si ustedes quieren poner armario solo, está bien. Debo tener una distancia libre mayor a 0,60 metros para permitir la apertura de puertas de dicho armario y trabajar tranquilo. Porque recuerden que ahí tenés medidores. Si tenés medidores, puedes tener un problema y tenés que poder trabajar, el gasista. Esto de trabajar tranquilo no aparece en el reglamento, lo digo en sentido común para que lo comprendan, ¿no? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? Bien. Ahora les voy a explicar cómo calculamos las ventilaciones superiores e inferiores para armario. Lo que ayer yo hice una mala interpretación y hoy, aprendiendo del error de anoche, lo vamos a explicar de una manera más sencilla. Lo primero que yo le pido es si me dan permiso para borrar la pizarra. ¿Sí? ¿Se puede? Miren. Presten atención y no sufran. Primero, escuchen algo. Genéricamente, las medidas las determina el municipio, pero también nosotros tenemos un parámetro que nos da el reglamento. Lo que yo te quiero decir entonces, que al momento que vos presentás un 3-4, vas a decir
jefe, yo tengo un armario, hice tal cálculo, y te van a decir, mirá, está bien, está mal, o va tal cosa, y listo. Haces como te dicen, para que recuerden esto. Pero ¿qué quiero que entiendan? Bien, presten atención. Cuando nosotros realizamos el famoso cálculo de prolongación domiciliaria, determinamos dos cosas. A, capacidad del regulador, pongo R, bueno, escribo regulador para a ver si después alguno nos acuerda de qué quise poner, y B, diámetro de cañerías de la prolongación domiciliaria. ¿Sí? O sea, esta prolongación domiciliaria tiene una cañería y tiene un diámetro. ¿Está? Ahora escuchen bien. Lo que te dice el reglamento es que a base del diámetro calculado tenés que averiguar qué superficie tiene ese diámetro y eso te sirve de base para saber qué superficie superior e inferior va a tener esa ventilación. Pero escuchen bien, tranquilo, vamos parte por parte. Como lo que estamos averiguando es un círculo, porque un caño es circular, yo tendría que saber cuál es la superficie de ese círculo. Y la superficie del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Y por si acaso, como nosotros cuando compramos la cañería, necesitamos el dato del diámetro. Por ejemplo, vamos a poner un diámetro, perdón, que lo borré, 0,032 metros. Y otro dato. Esto de acá hasta acá, entero, es el diámetro. Pero acá nos pide radio. El radio es la mitad del diámetro. ¿Sí? Chicos, es muy importante que me digan cómo vienen hasta acá. Vamos de nuevo. Profe, Sí, escucho. consulta, cuando hablamos sobre la superficie, si tomamos el diámetro externo, ¿después le restamos el espesor del caño o se toma como todo? Bien. Te lo voy a comentar por ahora de una manera muy por arriba, porque hay algo más que prestarle atención acá. Cuando vos hablas de caño de hierro, ¿sí? Hierro negro con cobertura epoxi, los diámetros son sacados del interior, pero los de termofusión del exterior. Ahora bien, Carlitos, yo te digo por una cuestión de mi trabajo. Cuando vos hagas prolongaciones domiciliarias, yo te sugiero que en la prolongación utilices hierro negro con cobertura epoxi. Y tomes en cuenta esto. Y después para adentro, si vos te sentís cómodo hacia las cañerías internas que se sacan los medidores, si te hace más cómodo trabajar con termofusión, hacelo. Pero es una sugerencia, es una manera, pero les va a servir. ¿Sí? Entonces, en este caso, particularmente hablamos del diámetro. Yo asumiendo que como estamos en prolongación domiciliaria, la sugerencia es trabajar con hierro negro con cobertura epoxi, entonces trabajamos con el valor interno. ¿Sí? Con el diámetro. O sea, perdón por decirlo así, sin tener en cuenta el espesor externo, ¿sí? En hierro negro, sepan que en termofusión es distinto. Y por eso son los problemas que tienen los gasistas cuando son montadores y no hacen el curso, porque se equivocan los diámetros. ¿Sí? Eso lo podemos hablar en otro momento, sin problema. Pero bueno,
Volvamos a esto, por favor, que es muy importante. Entonces, superficie de la circunferencia, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Pero cuando nosotros compramos la cañería, no compramos por radio, compramos por diámetro. Entonces, chicos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Presten atención, que esto fue el error que hoy nos va a pasar de nuevo. Ustedes entienden que esto es 0,032 metros. ¿Sí? Ahora bien, le voy a poner los valores y quiero que entiendan esto. Si yo tengo el cálculo de la prolongación domiciliaria fuera 0,013 metros, si fuera 0,019 metros, si fuera 0,025 metros, si fuera 0,032 metros, si fuera 0,038 metros, si fuera 0,051 metros, si fuera 0,063 metros, si fuera 0,076 metros, hasta acá, todos estos, no le vas a dar bolilla al diámetro y vas a subir el diámetro para este cálculo 0,10 metros. Copien los valores que lo traducimos a castellano. Quédense tranquilos. Vamos. Chicos, noten un detalle, que acá es 0,013 y acá es 0,1. ¿Ven que hay como un cero de más? Por favor, no es lo mismo. Por favor, no es lo mismo. Fíjense bien ese detalle para no confundirse, ¿sí? Bien. Entonces, para calcular la ventilación superior o inferior de un armario de medidores, yo debería tener en cuenta el diámetro de la prolongación domiciliaria. Pero, si es 0,013, desestimo y utilizo 0,10. Si es 0,019, desestimo y también utilizo 0,10. Si es 0,25, desestimo y utilizo 0,10. Si es 0,032, 0,038, 0,051, 0,063 y 0,076, desestimo. ¿Y qué utilizo? Bien, ¿y esto qué es? Esto vendría a ser el diámetro que voy a utilizar para averiguar la superficie de la circunferencia.
¿Hasta acá cómo van? No hice ningún cálculo, ¿eh? Solamente digo que si termina 13 milímetros, 19 milímetros, 25, 32, 38, 51, 63 y 76, utilizo 4 pulgadas. Todo bien, profe. Chicos, ¿hasta ahí se entiende? Se entiende todo. Bien, ¿alguien no entiende eso? Miren que no hice ninguna cuenta, ¿eh? Simplemente puse cómo vamos a trabajar. Lo explico así porque ayer lo volví loco. Y no quiero que me pase lo mismo. Mala mía. ¿Cómo van hasta acá? ¿Alguien no entiende lo que quiero decir? ¿O van bien? Yo entiendo bien, profe. Vamos todo Vamos bien, bien. profe. Pero vos sos muy inteligente. La mujer del grupo, ¿qué querés? Hola, profe. Hola. Yo no entiendo ese del pino. Parece que falté la clase esa No, de la porque no lo división. di. Tranqui, no lo di. Todavía Ah, ni ya me lo estaba expliqué. poniendo. Pero yo quiero que te Gracias, quedes profe. con esta idea, nada más, ¿eh? Vamos de nuevo. ¿Viste que los caños tienen diámetro? Nosotros vamos a averiguar la superficie de ese diámetro, ¿verdad? De la circunferencia. Pero lo que yo quiero nada más es que sepan que cualquiera de estas medidas, en vez de utilizar la medida real, no le das bolilla de a dónde va. A 0,10. Quédense con esa idea. Como que si es 13, 19, 25, 32, 38, 51, 63, 76, no le da bolilla. ¿Qué usas? 0,10 de diámetro. Ahora bien, vamos de nuevo. Como lo que tenemos que averiguar es la superficie de una circunferencia, tenemos una fórmula. Y la fórmula te dice que la superficie de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Bueno, el compañero decía, che, ¿qué es pi? No lo sé. Está bien, no tiene por qué saber. Miren, pi es una constante. Pi es igual a 3,14. Es un número. Entonces, acá, que dice pi, ¿qué tengo que poner? Bien, lo voy a hacer, ¿eh? Voy a poner acá, en vez de pi, 3,14. Pero síganme, chicos. ¿Sí? Lo que dice el reglamento, tengo un compañero que se está conectando. Lo que también te dice el reglamento es que el valor del diámetro lo multiplicás por 1,5. Por 1,5. Dice 1,5 veces. Entonces, vamos tranquilos, ¿eh? Si es 0,13, ¿qué diámetro uso? 0,10. 0,10. Bien, bien. Si es 19, 10, 25, 32, 38, 51, 63, 76, 10. ¿Pero qué te dice? Que aparte lo tenés que multiplicar por 1,5. En bruto, chicos, si a 0,10 lo multiplicás por 1,5 te da 0,15. Hagan el cálculo, hagan 0,10 por 1,5 y van a ver que le da ese número. $0,15. Bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? Porque te dice que vas a sacar la superficie con 1,5 veces el valor del diámetro que vamos a utilizar. Y como en todo esto, ¿qué era? 0,10, a esos 0,10 lo multiplico por 1,5 y acá el compañero me dice que toma el diámetro 0,15 metros. Por saber, chicos, ¿algún video distinto?
¿O no entiende qué es lo que hicimos? ¿Van bien hasta ahí? Díganme, por favor, así veo si lo tengo que explicar 20 veces, lo explico, pero necesito saber si alguien no lo Vamos bien, entiende. profe. Vamos bien, profe. ¿Seguro? Bien. Sí, sí, seguro. Chicos, ¿qué es pi? 3,14. Es un número, no tienen que hacer nada. No tienen que anotar. Pero ahora bien, ¿qué tengo que usar yo? Radio. ¿Y el radio qué es? La mitad del diámetro. Y entre nosotros, ahora, en 13, 19, 25, 32, 38, 51, 63 y 76, ya sabemos qué es. Esto por 1.5. O sea que para cualquiera de estos, ya no voy a usar 1.10, sino ¿cuánto? ¿Dónde lo noté? ¿No lo noté? Acá. Voy a usar, pero 0,15. ¿Pero qué es? El diámetro. ¿El radio o el diámetro? El diámetro. Chicos, Diámetro. el diámetro. Y la fórmula que me pide que utilice, El radio. El radio. Hay que entonces, dividirlo por 2. muy bien. Este diámetro que es grande, 0,15, lo divido por 2 para que me dé ¿qué? Un El radio. radio. Entonces, si ustedes quieren, yo me tomo el atrevimiento de decir que todo diámetro dividido 2. Todo eso entre paréntesis. Y agarren ustedes y hagan 0,15 dividido 2. $0,075. Muy bien. Pero cuéntenme, ¿este radio está azul o tiene una potencia? Está elevado, tiene una potencia. Muy bien. Y les paso a comentar. La operación potencia está compuesta por dos partes. Algo que se llama base y otra cosa que se llama exponente. El exponente te dice cuántas veces el número se multiplica por sí mismo para solucionar. Como acá tengo 0,75 elevado a la segunda, yo tengo que hacer 0,75 por 0,075. ¿Por qué? Porque como la potencia es 2, lo multiplico por sí mismo 2 veces. Con mucho cuidado, hagan 0,075 por 0,075. 0,005625. Sepan disculpar. Perdón, disculpen que no me di cuenta. Miren, me acerco acá, ¿sí? Disculpen que recién veo que no lo veían. Vamos de nuevo, ¿eh? Fórmula de circunferencia, pi por radio al cuadrado. ¿Pi qué es? 3,14. 3,14. Nos olvidamos de pi. Venimos para acá. Tenemos que averiguar el radio. ¿Qué decimos? Que el radio es la mitad del diámetro. ¿Y el diámetro nuestro de cálculo cuánto era? 0,15. 0,15. Como bien me dijeron ustedes, un radio es el diámetro dividido 2. Si el diámetro es 0,15, al dividirlo por 2, obtenía un radio. Cuando lo divido por 2, 0,15 dividido 2 me da 0,075. Pero como todo eso aparece elevado a la segunda, multiplico 0,075 por 0,075. ¿Cuánto da? 0,005625. Dame un segundito y me lo vas diciendo por parte, por favor, ¿eh?
Chicos, permiso, Cero. miren, dame un segundito. Lo voy a mandar acá, puede ser, para que se vea, porque si no, va a quedar muy abajo. ¿Sí? Entonces, yo copio de nuevo el pi, que era 3,14, y ahora por 0, Coma, 0, 0, coma, doble 0, 2 56. más, No, 2 0 nomás. dale, 56, 25. 5, 6, 2, 5. está bien. Ahora, era pi por radio al cuadrado. Ya tenemos el radio al cuadrado. ¿Por qué había que multiplicarlo? Por 3,14 por pi. Bien, ahora agarran a 0,005625 y lo multiplican por 3,14. Nos da 0,00 Segundito, 0,00 17 66 25. Bien. ¿Qué? Metros cuadrados. No, tiene que ser 12. Johnny, el Perdón, anterior, un cero el menos. Un Un cero cero menos. menos. Un cero menos. Pará, el anterior le dio 0,00. Sí, Entonces un 0 menos. un cero menos. Un cero menos. Perdón, entonces escuché mal yo. ¿Así? Así, correcto. ¿Así no meto la pata? Bien, Correcto. chicos, hasta acá. Díganme, por favor, de dónde quieren arrancar para repasarlo. Ahora lo trasladamos, pero les pregunto, a los que estamos aquí, ¿alguien no entiende lo que hicimos? En confianza, chicos. Díganme Hasta dónde ahora arrancamos. todo claro hasta ahora. Sí, a ver, Carlito, Jorge, Tita, David. Lo voy a nombrar uno por uno para que Vamos me digan, bien, vamos bien. Carlito, vamos bien. Marquito, Gustavo, Santi, Horacio, Bruno. ¿Todo bien, en serio? Sí, Todo Grande, muy exacto. bien, profe. Todo bien, profe. Bien, entonces, chicos, Más o menos, pero voy. ¿todo bien, perdón? ¿Seguro? Ok. Bien, chicos, lo último. Presten atención. Tenemos metros cuadrados y nosotros, cuando hablamos del reglamento, fíjense, cuando hablamos de ventilaciones, de nichos, de nichos individuales, estaba expresado en centímetros cuadrados, 10 centímetros cuadrados. Y cuando hablamos de las ventilaciones de los medidores especiales, también hablamos de centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto, que acá está expresado en metro cuadrado, lo tenemos que convertir en centímetro cuadrado, no porque lo dice Cristian, sino porque el reglamento, cuando habla de estas unidades, en ventilaciones, siempre lo expresa en centímetros cuadrados. Y si el reglamento habla en centímetros cuadrados, no lo puede dejar en metro. Entonces, miren, un segundo. Miren acá. Yo tengo metro al lado, decímetro y al lado centímetro. Pero ¿qué pasa? No son comunes, son cuadrados. Como son cuadrados, me muevo dejando dos espacios con la coma. Observen. Vieron que, lo voy a anotar acá, yo acá tenía 0,0176625 metros cuadrados. ¿Esto están de acuerdo? Entonces observa. Para pasar de metro a decímetro, corro, como es cuadrado, 2 comas. Y para pasar de decímetro a centímetro cuadrado, corro 2 comas más. ¿Cuántas comas tengo que correr?
4. Vengo acá y hago 2 comas, 2 comas más. Y esto lo traslado, ya no es metro, sino que es centímetros cuadrados. Entonces, presten atención. ¿Qué ventilaciones tiene que tener como mínimo inferior y superior un armario de medidores? 176,625 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para tomar un número más redondo, en vez de 176, vamos a decir 180, porque tiene que ser superior. Yo voy a decir que más o menos es 180 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es la idea? Yo tengo que formar con una figura geométrica 180 centímetros cuadrados. Por ejemplo, puedo tener, por decir, 20 centímetros de largo y 9 de alto. 9 por 20, 10. ¿Están de acuerdo? Otra figura, chicos, no se voy a inventar cualquier cosa, ¿eh? Puede ser 60 por 3. ¿Cuánto da? 180. Miren, eso es lo de menos. Y eso, ¿qué tiene que ser? La ventilación superior y la ventilación inferior. ¿Está bien, baño? ¿Quería el baño? ¿Pichín? ¿Cómo van? En una palabra, si yo tengo una cañería de prolongación domiciliaria cuyo diámetro fuera 13, 19, 25, 32, 38, 51, 63 o 76, ¿cuánto va a ser en el armario la ventilación superior y la inferior? 180 centímetros cuadrados. Es regla. Es regla. Pero bien, ¿qué dice el reglamento? Que si sobrepasa esos 0,10, ya no utilizás 0,10. Utilizás el valor del diámetro y, ojo, también lo multiplicás por 1,5 veces. Y de nuevo, hacés lo mismo. Sacás un diámetro, del diámetro sacás el radio, lo multiplicás por 3,14, te da una superficie y esa superficie la tenés que poner como ventilación superior y ventilación inferior. ¿Les puedo dar 5 minutos para que copien esto? ¿Puede ser? Sí, profe. Busco el lugar para que se vea todo lo más posible, ¿eh? Creo que ahí se ve todo. Acá dice veces. Se ve la B, pero dice veces. ¿Sí? 1,5 veces. Cópienlo, por favor.
Bien. Chicos, ahora les hago una consulta. Vamos con esto. Si el diámetro era de 13 a 76, ¿qué valor asumíamos? 0,10. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todo eso Sí. quedó claro? Pero a eso, ¿qué tenemos que hacer siempre? Multiplicarlo por Multiplicarlo. 1,5 veces. Bien, eso arregla. ¿Me dan permiso para borrar todo esto? Sí. ¿Todos me dan permiso o alguno tiene que copiar? Bueno, igual quédense tranquilo que está grabada la clase. Yo le hice una Que captura al de pantalla, frente- profe. tranquilo, ¿vale? ¿Alguno quiere copiar? Perdón, no escuché. Yo le hice una captura de pantalla. Dale, pero te falta copiar mucho. Te espero 5 Sí, minutos, matamos el fútbol, ¿eh? no, borre nomás, profe. Pero Yo ya bueno, le hice una captura. dale, pero si no, véanse en libertad. Si estos chicos, ustedes tienen que entender que la idiosincrasia del Zoom tiene que ser igual como si estuvieran en clase. Y si ustedes están acá en clase, todos estarían en el aula, y yo veo uno que está copiando y me dice, profe, dame un minuto, yo le voy a dar el minuto. Porque si no, tiene que ser igual que una clase presencial, o por lo menos lo más parecido posible. Johnny, ¿vos estás allá? Bueno, borro todo esto, ¿eh? Mire. Profe, Sí, no me digas que En- querías que lo borre porque me mato. no. ¿Podríamos decir entonces que fija, si es cualquiera de estos tamaños la cañería interna, siempre va a ser la misma superficie de 180. ventilación? Exacto, exceptuando que el municipio te diga otra cosa, por favor, yo te enseño los cálculos, pero recuerden, manda al municipio, no Cristian, por favor, ¿sí? Bien. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo, porque dijimos, hasta 0,76 asumíamos 0,10, pero tenemos valores más grandes que 0,10. Por ejemplo, nada más para que lo vean. A ver. Ya te paso, Jenny, a vos te paso mano, ¿ves? 126 milímetros o 0,126 metros. Entonces vamos de nuevo. Ahora ya tenemos un diámetro de caño que supera los 0,10. ¿Sí? Hiciste el cálculo de la prolongación domiciliaria y te da un valor. Y el valor te da 5 pulgadas. 5 pulgadas sería 0,126 metros. No, mal, Cristian. Ahí. Le puse un 0 de más. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? A ver, ¿se ve? ¿Sí? Ahora, lo mismo. Cuando el valor es hasta 0,76, ¿qué asumía? 0,10. Y a ese 0,10 lo tenía que multiplicar por 1,5 veces. Ahora es 0,12. Como supera 0,10, utilizo este valor de diámetro, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí van, chicos? Me perdí dónde salió el 0,12 ese, jefe. Claro. Sencillo, Carlitos. Carlitos, no, hablaste vos, ¿no? ¿Perdón? Sí, Carlos. Sí. Carlitos, te estaba diciendo, mira, pasa lo siguiente. Antes pusimos de ejemplo 13, 19, 25, 32. Son todos ejemplos. Y hasta 76 asumíamos 0,10. Porque te lo dice el reglamento. El reglamento te dice que nunca podrás realizar el cálculo con diámetros menores a 0,10. Entonces, para dar otro caso, ya no uso menores, utilizo un mayor. Y en la tabla, el primer mayor que tenés es de 5 pulgadas. Y 5 pulgadas
es 0,126. ¿Hasta ahí, Carlitos? ¿Vamos? Sí, sí, gracias. Dale. Esa parte me... Entonces vamos de nuevo. Como regla, a ese diámetro, ¿por qué lo teníamos que multiplicar? Por 1,5. Bien, entonces de nuevo, por 1,5 veces. Por favor, realicen el cálculo y me dicen cuánto le da. $0,189. ¿Mm? Ah, 0,189 metros. ¿Están todos de acuerdo? Johnny. $0,126 por 1,5. Sí, sí, me da lo mismo. Bien, entonces, ¿esto qué sí, decimos que es es? lo mismo. El diámetro. ¿Y por qué? Porque la reglamentación te dice que tenemos que averiguar la superficie de la cañería, pero con el diámetro por 1,5 veces. Como el caso es redondo, utilizo la superficie de la circunferencia. La superficie de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Pi es igual a 3,14. El radio es la mitad del diámetro. Por lo cual, si yo quiero saber cuánto es el radio, agarro el diámetro y lo divido por 2. Por lo cual, como mi diámetro es 0,189, lo dividen por 2. Díganme qué le da. 0,0945. 0,945. Falta un ¿Así 0. está bien? Falta un 0. Ah, 0,0945. gracias. Bien. Metros. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué es? El Radio. radio. Como este es el radio, y en la fórmula me pide el radio, donde dice radio, ¿cómo se valora? 0,0945 metros. Todo eso elevado al cuadrado. Cuadrado. Y este número, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por 3,14. Muy bien, entonces le dice pi como 3,14. Ahora, niños, hacen 3,14 por 0,0945. Y despacito me dicen 0 por 0 para ver cuánto es más. ¿Hacemos todo juntos ya elevándolo al cuadrado? No. Perdón, gracias. Suerte que me corregiste. Me desdigo. Gracias, Dieguito, creo que me corrigió, ¿eh? Tiene que hacer 0,0945 al cuadrado por sí, y después por 3,14. Si querés, hace 0,0945 elevado al cuadrado. Y después lo multiplicamos. Bueno, el radio al cuadrado da 0,0089 30 25. Igual, 25. hasta ahí, de metro cuadrado. Ahora bien, lo multiplicás por 3,14. Correcto, eso da 0,028
04 09 85. Bien, metros cuadrados. ¿Y qué decíamos? Que la superficie de las ventilaciones se expresan en centímetros cuadrados. Y acá tengo metros. Entonces recordamos que yo tengo metro, decímetro y centímetro. Pero como son cuadrados, muevo ya no una, sino dos comas. Entonces, Sí. miren, voy a poner esto acá abajo, ¿eh? No se vayan a asustar. 0,028 04 09 85 metros cuadrados. Y acá miren lo que voy a hacer. Corro dos lugares, acá dos lugares más. Va a ser igual a 280,4 dejo centímetros cuadrados. Esperen que bajo, miren, perdón. Ahí lo van a ver, disculpen, ¿eh? ¿Y qué tengo que buscar? Una figura rectangular que más o menos me dé 280. 28 por 10. Ejemplo, muy bien. Pero eso qué sería 280 ventilación superior, 280 ventilación Inferior. inferior. ¿Se entiende? Perfecto, profe, perfecto. Bien, chicos, terminen de copiar. Lo primero que les voy a pedir es que cada uno de ustedes que están en Zoom envíe nombre y apellido al grupo de estudio de WhatsApp para que el audio le ponga el presente. Y segundo, yo en 5 minutos ya les envío los PDF y les envío el link del video para que lo puedan repasar en los próximos 7 días. ¿Les parece? Perfecto, profe. Bueno, ya se pueden desconectar. Gracias por estar. Nombre y apellido del grupo y yo ya les envío las cosas para que lo puedan repasar luego. Muchas Muchas gracias, gracias. buen fin de. Buen fin No, de. a ustedes. Listo, profe. Gracias, buen fin de. ¿Ah? Bien. Chao chicos, buen fin de semana.